Hace poco hice una visita a otra ciudad y me llevaron a conocer un santuario católico interesante por sus características y su arquitectura. El lugar no importa tanto. Lo interesante es que durante la charla, la anfitriona se sorprendió mucho cuando le platiqué que debajo de los altares de las iglesias católicas, por lo general, se encuentran enterradas reliquias importantes. Y esto hace que esos templos sean verdaderos y oficiales. Así que me pareció que valía la pena que la charla no se quedara solo entre dos personas, sino que la compartiéramos con ustedes en esta ocasión. Quienes me conocen saben que no soy una persona creyente, pero este es uno de los tantos temas que me apasionan y pienso que a veces muchos devotos ignoran estos detalles. No me voy a detener en los asuntos de creencia o no, de evidencias históricas o no, ya que serían temas de otros videos. En esta ocasión me enfocaré en los símbolos, porque los seres humanos somos seres que damos vital importancia a los símbolos. Dentro de cada altar católico consagrado se hallan las reliquias de los santos. Esto corresponde a una muy antigua tradición que data de los primeros días de la Iglesia. Para entender mejor esto, hay que definir con precisión qué entendemos por una reliquia. Para empezar, la palabra reliquia es de origen latín y significa lo que queda o también significa resto. En el tema religioso, los restos pueden ser los cuerpos o fragmentos de los cuerpos de los santos, santas e incluso fragmentos de los lugares donde vivió Jesús, María y los apóstoles. Así que una reliquia puede ser un hueso de algún santo o santa y también la corona de espinas que estuvo en contacto con Jesús. La gran mayoría de estas reliquias han sido recopiladas por el Vaticano y justamente se encuentran resguardadas en esa pequeña ciudad-estado. Las reliquias, según la definición eclesiástica, tienen 3 grados. Las reliquias de primer grado son justamente estos restos de los cuerpos de santas, santos o mártires que han destacado en la historia de la Iglesia. Las reliquias de segundo grado son objetos que tuvieron contacto con los santos. Como ejemplo de estas reliquias de segundo grado, podemos mencionar la túnica de San Francisco de Asís, la corona de espinas que estuvo en contacto con Jesús o la columna romana en donde fue flagelado Jesús y por lo tanto tuvo contacto físico con él. Las reliquias de tercer grado son aquellos objetos que estuvieron en contacto con las reliquias de segundo grado. Supongamos que en algún momento hubo un pañuelo que tocó o tuvo contacto con la corona de espinas. Bueno, este pañuelo se ha convertido en una reliquia de tercer grado simplemente por haber tenido contacto con otra reliquia. Una vez que hemos entendido el concepto de reliquias, volvamos a la historia. Durante el Imperio Romano, ser cristiano era contra la ley. Estaba prohibido y se perseguía a quienes manifestaran esta fe. Así que los primeros fieles tenían que celebrar misas y ritos en forma clandestina y preferentemente a escondidas. Por lo tanto, se reunían secretamente en catacumbas subterráneas para así poder escapar de la persecución. Normalmente celebraban las misas ante las losas de piedra que cubrían las tumbas de los mártires. De esta manera profesaban una reverencia apropiada y respetuosa ante el máximo sacrificio que hicieron estas personas por Cristo. Los fieles pensaban que las reliquias de los mártires tenían un poder de protección y con ellas se garantizaba una bendición especial, porque provenía de la gracia de Cristo, el primer mártir. Por eso se asoció la reliquia del santo al sacrificio salvador de Jesús, porque no había duda de que ya estaban en la gloria, por ser los más perfectos imitadores de Cristo, imitándolo incluso en su muerte.
Cuando el emperador Constantino detuvo la persecución y legalizó el cristianismo, convirtiéndose él mismo en un monarca cristiano en el siglo IV de nuestra era común, los cristianos no abandonaron esta tradición de venerar las reliquias de los santos. Incluso empezaron a construir sus iglesias sobre los restos de los mártires. Y cuando esto no era posible, se colocaba una reliquia de segunda clase dentro del altar y se le cubría con una losa de piedra. Ya en el Segundo Concilio de Nicea, celebrado el año 787 de nuestra era común, se decretó que todas las iglesias debían tener altares con reliquias de santos. Así, esta práctica fue convirtiéndose en una ley eclesiástica que obligaba a los altares a contener reliquias de primera clase de dos santos diferentes, uno de los cuales tendría que ser un mártir. En el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962, se dice con toda claridad que la práctica de colocar las reliquias de los santos, incluso aquellos que no son mártires, debajo del altar para ser dedicado, se conserva adecuadamente. Sin embargo, se debe tener cuidado en asegurar la autenticidad de tales reliquias. Así es, tenían que ser genuinas, aunque no se detalla de qué forma podría verificarse su autenticidad. Un ejemplo interesante es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual tiene en su interior un área llamada la Capilla de las Reliquias. Ahí se encuentra una enorme cantidad de restos sagrados, entre los que podemos mencionar las reliquias del primer santo de México, quien fue San Felipe de Jesús, martirizado en Japón y cuyos restos fueron trasladados a nuestro país desde las catacumbas de Roma para ser elevado a los altares en el año 1627. Hay osamentas completas como la de San Vital de Milán, extraídas del cementerio de San Calixto en Roma en 1819. Hay cientos de reliquias relacionadas, por ejemplo, con Santa Generosa, San Pío Papa, San Epigmenio, San Máximo, San Clemente, San Teófilo, San Heliodoro y muchos más. Los días 1 y 2 de noviembre de cada año, la Catedral Metropolitana permite que estas reliquias sean contempladas por los visitantes y así apreciar este enorme acervo que contiene. En muchos templos de Europa se exhiben las reliquias de un modo más visible, ya que este continente es el territorio histórico donde florecieron las primicias de la santidad. En estos templos podemos encontrar no solo el fragmento de reliquia, sino el cuerpo entero del santo, pero manteniendo siempre el mismo sentido devocional. Ahora podemos saber que cuando el sacerdote besa el altar mientras celebra la misa y muestra una reverencia, no solo lo hace por Jesucristo, como la piedra angular de la iglesia, sino que también lo hace para continuar con la antigua tradición de mostrar respeto y reverencia por el sacrificio de los mártires, santas y santos. Hoy en día se prevé que todo altar de una iglesia debe ser consagrado por el obispo de la región. En el lugar del altar, donde se colocan los símbolos eucarísticos del cuerpo y la sangre de Cristo, se abre una cavidad donde el obispo deposita las reliquias, las cuales serán cubiertas con una piedra lisa que forma la mesa del altar. Cabe decir que todas las iglesias consagradas cuentan con reliquias en el altar mayor. Si no hay reliquias, esa iglesia no está consagrada y por lo tanto no es un templo reconocido. Ahora que sabemos esta información, sería muy interesante investigar a quién pertenecen las reliquias que se encuentran en la catedral, basílica o capilla de la ciudad en que vivimos. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.